Paz y bien, hermanos. Mi nombre es Fray José Feliciano Gaza Robles. Tengo 50 años de edad. Soy fraile franciscano perteneciente a la provincia de San Junípero Serra y actualmente estoy adscrito a la parroquia de San José Obrero en Ensenada, Baja California. Tengo 15 años de sacerdocio y un tiempo más de profesión solemne, perteneciente, repito, a la Orden de los Hermanos Menores. La hermana Gris Romero, ministra regional de la región Santa Clara en Sonora, y su consejo me han invitado a compartir con ustedes esta introducción y primer capítulo del documento, carta encíclica de reciente emisión del Papa Francisco, Fratelli Tutti. En ella, que es un tesoro recientemente abierto, el Papa Francisco no hace otra cosa más que desglosar lo que es la parte fundamental del carisma franciscano. La singularidad que ofrece este carisma es el sabor a evangelio. Eso luego lo dicen las primeras líneas, ahorita lo vamos a ver. Pero la singularidad de el mensaje y de la vida de San Francisco de Asís es la fraternidad. Y ese es el punto central, el punto de donde emana ciertamente nuestra razón en cuanto a la relación con el mundo. Existen más puntos importantes que son insoslayables, que no podemos hacer a un lado, pero si quitamos el aspecto de la vida fraterna al franciscano, ya dejó de ser franciscano. Y les decía, este documento, que debo confesarles, tengo días que concluí en su lectura, hace eso de parte del Papa Francisco, hace un urgente llamado a lo que es la raíz de toda la problemática en el mundo actual, que no es otra más que sentirnos dueños del mundo, y por eso lo estamos devastando, saqueándolo. No es otra cosa más que sentirnos distintos y superiores a otros seres humanos, y por ende también dueños de ellos. Y bueno, el reclamo y la urgencia del Papa Francisco en esta encíclica es a todos los hombres de buena voluntad volver a buscar para poder encontrar caminos de fraternidad. En esta primera exposición voy a exponerle, como les digo, esta introducción a la carta encíclica Fratelli Tutti. Y primero Dios, la próxima semana les estaré compartiendo el capítulo primero. Tengo que decirles en primer lugar cuáles son las diferencias entre los distintos documentos, tanto eclesiales como pontificios. Obviamente, un documento eclesial es el que emana de la iglesia y puede ser de distintos órdenes, ¿sí? Pero el que nos vamos a enfocar es el documento pontificio. En el documento pontificio existen de dos clases. Es el documento por su forma y por su contenido. El primero, por su forma, se divide en dos: la bula y las cartas. La primera es una suerte, válgame, de documento que hace iniciar la vida legislativa de una entidad o de una forma de vida. A nosotros los menores nos rige, nuestro nacimiento, una bula, Soledad Nuere. La de los hermanos de la OFS también les rige. El acta de nacimiento es una bula. Luego entonces la bula es un documento jurídico, repito, por el que emana, en este caso del Papa, por el cual concede ya sea la existencia de una entidad, de una familia religiosa, de una devoción o también de algo nuevo en la iglesia. La segunda parte que se divide son las cartas encíclicas, que pueden ser cartas encíclicas, constituciones apostólicas y también
algo que se llama motu proprio. El motu propio, y no les digo mucho porque a lo mejor nos enredamos, el motu propio es un documento especial que emana de la Santa Sede, la cual el Papa, en este caso, desde la autoridad como vicario de Cristo, promueve y afirma una realidad en la iglesia. El motu propio ciertamente significa iniciativa propia, es lo que significa motu propio, y es, repito, un documento legislativo que el cual el Papa hace una afirmación sobre el contenido de la fe, sobre la vida de la iglesia o sobre el entendimiento de estos mismos contenidos. El modo de entender las cartas que emanan, en este caso del sumo pontífice, son estas, las cartas encíclicas. Por ejemplo, Fratelli Tutti es una carta encíclica. ¿Qué significa una carta encíclica? Significa que es una carta dada a todos el hombre que la quiere escuchar. En este caso, también, obviamente, para nosotros los cristianos católicos, pero es abierta a todo el mundo. Y ciertamente a partir de aquí se vienen o se devienen muchas divisiones de esta misma carta. Esta carta encíclica, Fratelli Tutti, consta de 8 capítulos y de 287 numerales. Para nosotros, los que vivimos el carisma franciscano, será ciertamente muy familiar y será de fácil digestión, permítanme el término, la lectura de la misma. ¿Por qué? Porque aborda plenamente lo que es esta parte esencial en el carisma franciscano, la vida fraterna. Y el Papa, como vicario de Cristo, lo pone como la carta de presentación y el refrendo de todos aquellos que nos llamamos cristianos. Esta carta encíclica, dada el 3 de octubre y firmada en Asís, en la víspera de la fiesta de nuestro Padre San Francisco, lo que quiere e intenta ciertamente es mostrar este punto del carisma franciscano que, repito, nos ofrece la singularidad del mismo. Iniciaré esta sesión breve, espero en Dios no tardarme más de 20 minutos, con la oración, una de las 2 oraciones que ofrece al final de este documento, que es la oración al Creador. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia y sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar los lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. La introducción, mis hermanos, a la carta encíclica Fratelli Tutti consta de 8 numerales. Estos 8 numerales dan cuenta de lo que quiere, obviamente, el Papa Francisco con el compartir de esta carta encíclica. Conviene recordar, en primer lugar, que el Papa Francisco ha tenido, en realidad, en comparación a el Papa Benedicto y San Juan Pablo II, de feliz memoria, poca producción en cuanto a escritura oficial de los documentos pontificios. Repito y recalco, a comparación del Papa Benedicto, a comparación del Papa Francisco. De hecho, mis hermanos, cuando yo estaba estudiante de teología, recuerdo en alguno de los estudios de una de las materias, no me acuerdo, un documento que me tocó analizar de una revista teológica. El documento se llamaba "Y el Verbo
se hizo papel. Y este escrito, este reportaje, era una crítica a la iglesia, porque ciertamente de la iglesia emanaban muchísimos documentos que en su gran mayoría eran desconocidos para la mayoría de los cristianos. Los aportes de estos documentos eran excelentes, pero de algún modo no llegaban ni a la reflexión ni al entendimiento de los cristianos de a pie. Es decir, a los laicos, es decir, a los fieles cristianos diseminados por todo el mundo. Y en esa crítica hablaba de que estaba bien la producción de documentos. Sin embargo, pareciera la iglesia se contentaba solo con ellos y no ver el modo para que llegaran, repito, a los laicos, para que llegara a toda la iglesia. Y prueba de ello son los documentos del Concilio Vaticano II, que, mis hermanos, tienen ya 50 años o más. Y sin embargo, podemos preguntar a la mayoría de los fieles y les aseguro que no los conocen. Bueno, el Papa Francisco no ha tenido mucha producción, digámoslo así, en documentos, en redacción de documentos oficiales. Sin embargo, los pocos que ha tenido han sido contundentes. Y una de las salvedades y bondades muy especiales del Papa Francisco es que su escritura, amén de ser teológica y profunda, es muy, muy sencilla. El Papa Benedicto, si me permiten el comentario, uno de los más grandes teólogos del siglo XX, excelente su escritura, de profundización excelente, y San Juan Pablo II no se diga. Sin embargo, el Papa Francisco tiene un estilo distinto, tiene el estilo del párroco, de aquel que se preocupa porque absolutamente todos le entendamos. Así es que la invitación es para que lo lean el documento. No tiene, en mi opinión, dificultad. Vamos a lo que dice la introducción. Como les decía, esta introducción, que es muy breve, nos da cuenta, como toda introducción, de lo que quiere el autor decirnos en todo el documento. Son 8 numerales. Y luego, en el primer numeral, dice el Señor: escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. Esto es lo que va a impregnar toda la carta y es lo que va a impregnar la invitación que nos va a quedar a nosotros, que impregnemos nuestra vida con un sabor a evangelio. Esto me recuerda cómo el Papa Francisco, válgame, al principio de su pontificado nos decía muy duramente que los pastores tendríamos que tener olor a oveja. Él utiliza también, válgame, esta imagen para decirnos que ciertamente el sabor de nuestra vida tiene que ser el de evangelio. Y bueno, él quiere ciertamente en este documento expresar las maneras y propuestas de poder llegar a una fraternidad universal. En el número 2 habla de que ciertamente este santo, San Francisco, el santo del amor fraterno, de la sencillez y la alegría, fue el que lo inspiró a ese documento, el anterior, que emanó del Papa Francisco, Laudato Si, sobre la creación, sobre el cuidado de la creación y de la casa común. Y ciertamente esta nueva encíclica la concatena, la relaciona eminentemente, no solo porque es emanada en inspiración de San Francisco y del carisma, sino porque tiene una estrecha relación. Primero nos propone el Papa Francisco ser hermanos como San Francisco del universo y de la creación, y luego ser hermanos del otro ser humano. Habla el Papa Francisco en el 3 numeral, y a él le impresiona mucho el episodio en el cual Francisco va en búsqueda del sultán sarraceno Malek el Kamel. Aquí lo señala como Malik el Kamil. Este sultán era el que en el tiempo de Jesús en el tiempo de San Francisco tenía dominado lo que es la Tierra Santa, y él buscaba ciertamente el salvoconducto para llegar allá, pero sobre todo lo que buscaba era el enseñar y mostrar quién era la persona de Cristo
Jesús. Al Papa Francisco le impresiona y cómo ciertamente habla de San Francisco en este tercer numeral diciendo, él no promovía disputas ni controversias, sino que estaba sometido a toda criatura por Dios. Recordamos, según la historia, que este sultán quedó impactado por la personalidad de San Francisco y de los que iban con él. De tal manera que dicen sus biógrafos que el mismo sultán le dijo, no me puedo convertir al cristianismo, porque entonces toda la culturalidad de mi pueblo se vendría abajo, cosa que es cierto. Sí, y a ellos, a los franciscanos, les dio un privilegio impensable en su tiempo, les dio un salvoconducto para que pudieran pasar a Tierra Santa y a todos los lugares sin ser molestados e incluso siendo custodiados. En el cuarto numeral habla cómo fue la exposición de San Francisco. Y esta exposición de San Francisco sobre la fe cristiana fue a través de su testimonio, de su pobreza, pero también sobre el emblema de la paz, buscando ciertamente caminos de comunicación para que el amor de Dios fluyera. No era tanto un convencimiento a través de la razón, ni mucho menos a través de la disputa, sino sobre todo la exposición del amor a través de la conducta propia, a través del testimonio. Y yo me imagino ciertamente a nuestro Padre San Francisco como han venido aquí, o como vinieron, perdónenme, los primeros misioneros franciscanos y demás religiosos que vinieron ciertamente a estas tierras de América, y ciertamente fue el testimonio el que arrasó y construyó la civilización presente. Ciertamente dice que Francisco, al acoger la verdadera paz en su interior, se liberó de todo dominio, de todo deseo de dominio de los demás. Y eso fue, digamos, el estandarte, la paz interior que le daba la posibilidad de no guerrear, de no luchar, de no conflictuarse con lo ajeno o con lo distinto. En el numeral número 5, hermanos, habla ciertamente el Papa que una de las preocupaciones, yo me lo imagino que no lo dejan dormir, una de las preocupaciones que él entiende en la iglesia es ciertamente las relacionadas con la fraternidad y la amistad social. La fraternidad y la amistad social. No lo dice así el Papa, lo van a descubrir ustedes en la lectura de los numerales y los capítulos más adelante. Pero él cifra o basa esta preocupación en la ausencia de fraternidad y en la enemistad del hombre contra el hombre como el principal problema actual y el problema de todos los tiempos. Y la propuesta es que nosotros, las religiones, que miramos a Dios, ya sean las religiones reveladas o las religiones ciertamente culturales, más adelante lo vas a poner, en ellas ciertamente el mensaje que viene de Dios es del que todos somos hijos del Dios revelado. En este número 5 dice que se inspiró para Laudato Si en el diálogo que tuvo con el hermano patriarca ortodoxo Bartolomé, el cual le pidió con mucha insistencia que hablara sobre el cuidado de la creación. Y este segundo documento, Fratelli Tutti, se inspira y es inspirado, especialmente dice, por el gran imán Ahmad al-Tayeb, que es con quien se reunió en Abu Dhabi, por el cual ciertamente nace este deseo de relación entre nosotros, por ejemplo, y la religión musulmana, y con ello las demás religiones. Es el diálogo interreligioso, ciertamente siempre dado por el Papa y por la Iglesia, el que nos da la oportunidad ciertamente no solo de profundizar en la verdad de nuestra fe, sino también abrirnos a esa exposición, no tanto cuanto, repito, con la argumentación, sino con el testimonio del amor de Dios en nosotros. En el numeral 6 habla que ciertamente no pretende resumir la doctrina de la Iglesia sobre el amor fraterno, sino
detenerse en esta, válgame, dimensión universal de la apertura a todo ser humano, ya que el cristiano en su concepción más profunda sabe que toda la creación es emanada de las manos amorosas y providentes de Dios, máxime los hombres que somos hijos de Dios. Y ciertamente este documento, estas reflexiones es dada a todo hombre de buena voluntad. En el penúltimo numeral de esta introducción, en el número 7, ciertamente nos habla y nos dice el Papa Francisco que cuando estaba escribiendo este documento era cuando teníamos en pleno la pandemia del COVID-19. Y esta pandemia vino a resaltar ciertamente, pues lo que ya todos sabemos, la manera en la que estamos hipercomunicados, pero al mismo tiempo y de una manera paradójica, vergonzante, fragmentados. Es decir, estamos hipercomunicados. ¿A poco no me puedo comunicar con gente del otro continente inmediatamente? Y bueno, ciertamente esta comunicación nos ha dado la falsa sensación de que hay un entendimiento entre todos. Pero ahora que se ha sobrevenido esta crisis a nivel mundial y que no ha respetado fronteras y que se han dado todo lo que ya sabemos se ha dado, conflicto entre las naciones, se delata lo fragmentados que estamos. Es decir, cada quien está en su reinito, cada quien piensa todavía en sí, cuando ciertamente la ecuación de la vida diaria nos está obligando a pensar no en un tú, ni mucho menos en un yo, sino en un nosotros. Es por eso que estas páginas, estas letras que emanan del pensamiento y la reflexión del Papa nos obligan a pensar en nuevas estructuras para el mundo, y esas estructuras nosotros ya las tenemos dadas desde hace 2000 años en la persona de Cristo Jesús, y como un plus para la familia franciscana en el carisma que hemos recibido. En el último numeral que ofrece esta introducción, ciertamente el Papa quiere, y el sentido de estas hojas, de estas páginas, de estos numerales es renacer entre todos el deseo de una hermandad mundial. El Papa, yo veo que tiene mucho cuidado a lo largo del texto hablar de fraternidad y de hermandad, y señalando lo que es obvio, que nuestra propia naturaleza, en primer lugar, nos hace hermanos los unos de los otros, y que no hay distingo por color, por idioma, por cultura o por historia. Y que ciertamente desde ahí debe empezar la reconciliación y el replanteamiento de que todos los seres humanos formamos una misma familia. Lo que todos promulgamos y sabemos, pero que por desgracia, tanto la vida política y la vida de las fronteras en las naciones simplemente no se da. El llamado a esta hermandad universal, el Papa lo hace con cuidado, pero sin ciertamente guardarse nada, sin tapujos. Habla sobre, repito, esta fragmentación vergonzante, la cual ciertamente nos ha llevado a acrecentar y ahondar la crisis actual. En esta introducción que el Papa Francisco nos ofrece de esta encíclica, quiere invitarnos, les digo, a conocer la propuesta más singular de la vida cristiana para el mundo de hoy. Ciertamente es una propuesta que está llena de espiritualidad, de sentido religioso, y máxime también es una propuesta en la cual nosotros tenemos estos tesoros de los sacramentos, pero es una propuesta, repito, que va a todo hombre de buena voluntad para empezar otra vez a retomar y fundamentar los lazos que nos llevan a ser mejores seres humanos entre todos. Concluyo esta introducción ciertamente pidiéndole al Señor su gracia para replantearnos, primeramente nosotros los franciscanos, y este tesoro que ha querido compartir el Papa con todos los cristianos y gente de buena voluntad, replantearnos nuestro sentido fraterno. Les repito esta idea: si le quitamos al franciscano el sentido de fraternidad, ya dejó de ser franciscano. Primero Dios, hermanos, la siguiente semana estaré compartiendo el primer capítulo
que son las sombras de un mundo cerrado, donde el Papa hace un breve diagnóstico de todo lo que ha pasado, ciertamente en los últimos años, pero también en la historia del mundo, cómo nos ha venido esta fragmentación afectando, dividiendo y distanciando. Gracias a todos por su atención, me encomiendo a su oración y lo que deseo y me ha comunicado la hermana ministra es poder facilitar y sobre todo animar la lectura y reflexión de este tesoro novedoso que el Papa Francisco nos ha dado. Novedoso porque es nuevo y novedoso porque permite que ciertamente rescatemos el tesoro grande de nuestro carisma. Gracias a todos por su atención, a su oración me encomiendo. Un abrazo fraterno, en mi oración están. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón y danos fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Paz y bien.